Muy buenos días, mis amados hermanos. Nuevamente, por la gracia de Dios, tenemos esta posibilidad de entregar la palabra de Dios y esta vez, como ya vimos a la lectura bíblica, vamos y seguimos con el libro de Romanos. Ya habíamos iniciado parte del capítulo 12 la vez anterior y continuamos ahí, este hermoso capítulo que habla de los deberes cristianos, de los que son hijos de Dios. El apóstol Pablo, mediante la inspiración del Espíritu Santo, nos da una serie de recomendaciones, de instrucciones para la iglesia, para que sigamos siendo buenos siervos a los ojos de Dios y vayamos por sus caminos, haciendo su voluntad. Y ya vimos en la primera parte del capítulo 12, hablábamos de una rogativa que hacía el apóstol Pablo, donde en un versículo bien conocido para todos, que dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, que es lo que nuestro Padre Celestial demanda de sus hijos, que ya no vivimos vidas livianas y vidas vanas, sino que ahora estamos en las manos de nuestro Dios, caminamos junto a Él y nuestro ser ahora busca hacer su buena voluntad. Y otra recomendación que dice, lo primero nos decía hagan esto, pero ahora nos dicen no hagan esto. ¿Y qué cosa? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No nos amoldemos a este mundo, no nos acomodemos a este siglo, a esta era donde el hombre lo único que busca es apartarse de Dios. La humanidad lo único que quiere es vivir su vida según sus propias concupiscencias, sus propios deseos, y no buscan a Dios, ni tampoco le dan gloria, ni tampoco rechazan a Dios, lo niegan, hasta lo desconocen algunos, como han predicado, o no predicado, o han dado a conocer. Pero los que un día conocimos a Dios, conocimos a nuestro Padre Celestial por medio de Jesucristo, ahora cambiamos nuestro rumbo y vamos por otra dirección, distinta a la de este mundo, que va en contra. Si ven, nosotros los cristianos vamos por un rumbo, el mundo va por otro rumbo. Y cuando un cristiano se topa con el mundo, se encuentra con que todos van en contra, y lo que quiere hacer el mundo es tirarnos, como que llevarnos la corriente, tirarnos hacia el otro lado. Pero nosotros tenemos aquí unas recomendaciones que nos deja el apóstol Pablo para que su iglesia ahora camine por el camino recto de nuestro Dios. Y ya habíamos también avanzado el capítulo 3, versículo 3 y 4, que decía: digo pues, por la gracia que me es dada, no sé si ahí están desplegando, ahí está, para que por la vista también entra más rápido, dice el versículo 3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El 4 decía también: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos miembros tienen la misma función. Y el 5 decía: así nosotros, también siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros unos de los otros. En esta primera parte del capítulo 12 vamos a ver, o el apóstol Pablo nos entrega una serie de reglas para la conducta de la iglesia, dentro de la iglesia, cómo se comportan o cómo se deben comportar los hijos de Dios dentro de la iglesia. Después, unos versículos más adelante, del 14 en adelante, será la conducta de los hijos de Dios frente a la sociedad, porque no estamos aislados, no estamos aquí encapsulados dentro de la iglesia y viviendo una vida como apartada del mundo, sino que debemos salir al mundo
a enfrentarlo y ganar almas para Cristo. Que ese mundo que se pone a Dios, decirles, no, Dios está por nosotros, Dios nos ama, Dios quiere que vayamos por sus caminos, no que se pierdan. Dios quiere que ninguno se pierda. Y eso es lo que tenemos nosotros que hacer y ir a enfrentar el mundo. Y como iglesia tenemos que ir en medio de esta sociedad pecadora a predicar el nombre de Jesucristo. Y después, pasando ya al capítulo 13, no me voy a avanzar tanto, voy a mencionar solamente la conducta delante del mundo. El mundo el más externo, por decirlo de manera. La sociedad en la que nos rodea aquí en lo local, en nuestra ciudad, en nuestro vecindario, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestra universidad, en el lugar donde usted esté viviendo, usted tiene que ser luz y sal para el mundo. Tiene que demostrar que todas estas cosas que Pablo nos proclamó, de que el Hijo de Dios es salvo, que el Hijo de Dios está lleno del Espíritu Santo y que camina de la mano con Dios, darlo o demostrarlo delante de este mundo. Entonces ahí entramos ahora al versículo 6, que es lo que leemos en la lectura bíblica. Y bueno, antes de lanzarme ahí, entre el 4 y el 5 nos dice que, o nos da a conocer de que no somos, si bien somos individuos, cada uno es salvo de por sí solo como individuo, cada uno da el paso de fe como individuo delante de Dios, cada uno es responsable de sus acciones delante de Dios, pero también actuamos como iglesia, también actuamos como un cuerpo. Y eso es lo que nos muestra el apóstol Pablo, dice, somos un cuerpo en Cristo, todos miembros unos de otros. Como mencionábamos en la vez anterior, uno puede ser oreja, el otro puede ser ojo, el otro irá a ser piel, el otro irá a ser pierna, pero todos tenemos o pertenecemos a un mismo cuerpo y ese cuerpo, cada parte de ese cuerpo es útil y es útil y funciona dentro del cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Jesucristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Entonces, ahora entrando en el 6, dice, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Después en el 7 dice, o si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Después en el 9 dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Eso es los deberes cristianos que debemos tener los hijos de Dios dentro de la iglesia, cómo debemos actuar como hijos de Dios. Y vamos a ir metiéndonos en cada uno para ir profundizando un poquito, para ver cómo lo podemos ver desde el punto de vista práctico, cómo podemos caminar con Dios y demostrarlo como hijos de Dios, demostrar que estamos haciendo su voluntad. Entonces, volviendo al 6, dice, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, y ahí empieza un listado, ¿cierto? Un listado de dones que son llamados los dones del Espíritu Santo, que son como herramientas que nos da nuestro Dios para que sirvamos en la iglesia. Cuando un hijo de Dios viene a los pies de Cristo, se convierte y se convierte a la fe y empieza a seguir a Jesucristo como discípulo, empieza a formar parte de este cuerpo que es el cuerpo del Señor. Pero como parte útil del cuerpo tiene una función, tiene que servir. No podemos estar ahí inútiles sin hacer nada, no tenemos que hacer algo en la iglesia. Tenemos que hacer
la voluntad de Dios, porque Él nos llama a ser sus hijos y a hacer su buena voluntad. Llamémosles la buena voluntad a hacer el bien. Entonces nos da estos dones y ahí viene una enumeración dentro de los cuales también en otro capítulo, en el 1 Corintios, capítulo 12 también, coincide el capítulo, también son mencionados, pero lo que nos quiere llevar nuestro Dios es que si somos hijos de Dios, ahora tenemos que caminar en su voluntad. Tenemos que ir ahora de la mano de Dios haciendo su voluntad. Porque si nos soltamos de la mano de Dios y empezamos a hacer nuestra voluntad, empezamos a hacer el mal. Y volvemos al lugar de donde nos sacó Cristo. Y nos perdemos nuevamente. Empezamos a vagar en la oscuridad, porque cuando andábamos sin Cristo, andábamos en oscuridad. Mientras andábamos con nuestro Dios, con Jesucristo, andábamos en luz. Y podíamos ver bien todas las cosas. Entonces, el primer don mencionado acá, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. En el Antiguo Testamento teníamos varios profetas que eran hombres escogidos de Dios, llamados por Él para dar a conocer su voluntad en medio de su pueblo. Y estaba buscando ahí, dice la palabra profecía como significado, significa hablar hacia afuera. O sea, comunicar lo que tengo yo en mi interior, darlo a conocer a los demás. Y era lo que hacían los profetas. Cuando en el tiempo antiguo no había Biblia, no había escritura, no había profetas, los libros proféticos, alguien tenía que dar a conocer la palabra de Dios. Y ese fue el llamado que hizo nuestro Padre Celestial a distintos hombres, Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Isaías, Jeremías. Todos los nombres que están en nuestra Biblia son hombres que fueron llamados, que se hicieron obedientes y que tienen una particularidad, que fueron sellados con el Espíritu Santo para que hablaran la palabra de Dios. Entonces, lo que hacemos cuando profetizamos es decir la palabra de Dios, comunicar la voluntad de Dios. Y dice ahí, según es dada, úsese conforme a la medida de la fe. Un hombre, para que no se envanezca, tiene que hacerse obediente a Dios y comunicar lo que Dios le ha dado a conocer. No ponerle más, no ponerle menos, sino que ser fiel a la palabra. Y es lo que nos llama nuestro Dios, a ser fieles a su palabra, a ser fieles a su mensaje. Cuando los hombres empiezan a ponerle de su cosecha a la palabra de Dios, empieza a torcerse la palabra y empiezan los males para ese grupo, para esa iglesia. Y ahí vemos ejemplos de iglesias o grupos que se hacen llamar iglesias, pero que predican cosas que están alejadas de la palabra de Dios. Y vemos como que en vez de progresar en los caminos de Dios, se alejan más de ellos. Cuando vamos a los pies de Dios, tenemos que hacernos fieles, obedientes a lo que Él nos da, a lo que Él nos comunica, a lo que Él pone en nuestro corazón. Y debemos hacerlo conociendo su palabra, conociéndolo a Él, conociendo a nuestro Señor Jesucristo. Y uno muchas veces, estando enfrentado a este mundo, se da cuenta que estamos muy equivocados, estamos perdidos y nos desviamos de lo que Dios nos enseñó. ¿Cuántas veces hemos visto ya ahora último en las noticias como cristianos evangélicos dan un pésimo ejemplo de lo que deberían ser los cristianos, lo que deberían ser auténticos hijos de Dios? En vez de reaccionar con cordura, reaccionar con amor, con benignidad, responden todo lo contrario, responden como este mundo reaccionaría, con violencia, con malas palabras. Y eso ha sido un pésimo ejemplo para todos los hijos de Dios. Yo creo que a muchos, cuando vemos esas cosas en la noticia, nos duele el corazón y decimos en nuestro interior, nosotros no somos así. Los que somos hijos de Dios, auténticamente, no haríamos lo que ellos hacen, no haríamos como el mundo lo hace. No nos amoldamos a este mundo. Nosotros buscamos hacer la voluntad de Dios. Y cuando uno se enfrenta a alguna situación tal
uno debe preguntarse, ¿qué haría Jesucristo en mi lugar? ¿Reaccionaría de esta manera así? Quizás violentamente o quizás usando malas palabras o haciendo actos malos. Yo creo que no. Muchas veces quizás en ese instante de explosión, de estar ahí sujeto a esa tensión, a esas emociones, nos dejamos llevar. Pero qué mal ejemplo damos a los de nuestro alrededor, que son nuestros hermanos, al mundo que nos está viendo porque nos están viendo. Y quizás un día nos empiecen a perseguir y a condenar por esas cosas y nos van a enrostrar. Mira, los evangélicos son así. Cuando les piden algo, bajen el volumen del parlante, reaccionan totalmente contrario a lo que deberían hacer. Debemos hacer la voluntad de Dios y caminar junto a Él, y para eso debemos saber cómo lo haría nuestro Dios, cómo lo haría Jesucristo, cómo lo haría aquel que nos ha salvado, aquel que nos ha enseñado las cosas. Volviendo a Romanos, ahí en el versículo 7, ahora sigue otro don, que sería el de servicio, en servir. ¿Y qué significa servicio? Ahí, viendo el original en griego, dice diaconía. O sea, servicio es diaconía. Y algo ya les dice con eso, que tenemos nosotros nuestros grupos de diáconos, que ellos se encargan de estar sirviendo permanentemente en la iglesia, de estar atendiendo a los que reciben afuera, de estar quizás apoyando atrás en la cocina, atendiendo lo que es la limpieza, pero la función de nuestros diáconos es servir en lo que sea. Servir en la palabra, servir en lo material, servir en lo espiritual. Pero aquel que tenga eso en su corazón, no se niegue a hacerlo, hágalo. Si es el de servir, que sirva. Porque si usted se queda ahí paradito esperando que el resto haga las cosas, aquel don que tiene usted en su interior, que Dios se lo dio, no va a funcionar. No va a funcionar hasta el momento que usted diga, ya, voy a servir. En este caso, en este don, voy a servir. Muchas veces, quizás de repente por temor o por vergüenza, de repente nos quedamos ahí esperando que el resto haga, que el resto se mueva, pero no. El don que tiene cada uno va a funcionar el día que lo ponga en uso. Que usted se ponga en las manos de Dios y diga, Señor, aquí estoy. Esos dones que me diste, ahora quiero hacerlos delante tuyo y servirte fielmente. Si es de servir, que sirva. Y si es de enseñar, que enseñe. Si alguno que tiene esa habilidad de enseñar, algunos quizás van a seguir pedagogía, algunos tienen esa habilidad de tener la paciencia de estudiar algo y entregarlo al resto, que lo haga también, que se prepare, que estudie para sí mismo, para que lo que aprenda y tome en su interior lo pueda entregar al resto. Una iglesia se mantiene porque permanentemente Dios está poniendo varones y damas que están preparándose la enseñanza para entregarla al resto. ¿Se imaginan un día que los que deberían enseñar no enseñan? ¿Qué pasará con la iglesia? ¿Qué pasará si un día no se predica la palabra de Dios y nos dedicamos a cualquier otra cosa? Como sucede en algunas iglesias. Es como si a un vehículo no le dejáramos echarle combustible. Si yo no le echo combustible, el vehículo se queda estanco, parado. El día que yo ponga mis dones al servicio de Dios y me ponga a hacerlos, ahí realmente se empieza a mover todo. No nos detengamos, no nos quedemos, seamos activos en eso, en servir y hacer útiles nuestros dones. Después sería el otro don, dice ahí, en el 8 dice, el que exhorta en la exhortación. También volviendo al griego, que el lenguaje en que fue escrito esto, el exhortar es paracleo, que significa exhortar, llamar, rogar, mover a la congregación, mover a los hijos de Dios a
justamente a lo mismo, a llamarlos a que se vuelvan activos en la obra de Dios, a levantarlos, a darles ánimo para que no se queden dormidos y se los lleve la corriente. Como decía el dicho, el camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. No, nosotros tenemos que estar bien despiertitos, bien activos en la obra de Dios, en la iglesia. Después dice el que reparte con liberalidad. Ahí se puede costar un poquito entender, pero la palabra reparte es metadidomi, que significa dar, ser generoso. ¿Se ha fijado que hay personas que tienen una cualidad bien especial, que son buenos para dar, para regalar, no tan solo en lo material, sino también en su tiempo, en su servicio? Yo siempre me admiro de esas personas que yo las veo muy atareadas haciendo algo, pero cuando llegan a alguien a pedirle algo, dejan todo de lado para darle a aquel que le busca lo que necesita. A mí eso me llama la atención porque a mí me cuesta eso bastante, porque cuando yo estoy enfocado en algo, yo me quedo ahí pegado hasta resolverlo y dejo para el final, si alguien me viene a pedir algo, como que me distrae y me saca de lo que estoy haciendo y me cuesta mucho volver a eso. Pero cuán bendición y cuán ayuda presta aquel que es bueno para dar. Hay gente, bueno, en el sur se da harto eso, que las familias a uno cuando llega de visita, uno lo colman de cosas, de comida, de atenciones, y pase para acá y tome el mejor puesto aquí, siéntese aquí, la mejor silla, y le traen montones de manjares y cosas ricas, y tienen esa hospitalidad de atender y dar, aunque tengan poco, dan todo. Los del sur saben bien esas cosas, los del norte les cuesta más, son más tacaños, pero los del sur son buenos para dar, pero en la iglesia de Dios tenemos que ser como los del sur, buenos para dar, buenos para atender a aquel que nos busca, que busca ayuda, a aquel que necesita algo. El que reparte con liberalidad. La palabra liberalidad es, claro, es ser generoso. Aquel que es bueno para dar, que dé con mucha generosidad, porque el Señor lo va a bendecir grandemente de vuelta. No se arrepentirá de que si tiene poquito y lo da todo, el Señor lo va a recompensar. Acá la palabra lo dice. El que es generoso, que sea bien generoso. Después dice, el que preside con solicitud. Nuevamente, ahí presidir significa liderar, gobernar, que es el griego proistemi, gobernar, liderar, pero aquel que gobierna y lidera, aquel que está a cargo de algún grupo, aquel que está dirigiendo a alguien, dice ahí con solicitud. ¿Y qué quiere decir eso? Que hacerlo con cuidado, con amor, con dedicación. No estoy ahí en el liderazgo para enseñorearme del resto y mandar. Estoy para servir. Aquel que está ahí liderando arriba es el que tiene que trabajar más que todos. Es aquel que está preocupado de todos los ínfimos detalles que están pasando y que está viendo a cada uno de los que están en su dirección. Pero hay que hacerlo con amor, con dedicación, con cuidado. No estoy ahí como muestran siempre esas figuras cuando nos hacen charlas de liderazgo y eso típico en los trabajos, muestran esa figura del hombre que es líder, no es que está con el látigo arriba, sino que está abajo con los trabajadores, al frente tirando la carreta. Es el que más trabaja. Entonces, aquel que preside, que lo haga con amor, cariño, preocupándose por lo que está liderando. Después dice, el que hace misericordia con alegría. La misericordia es, yo creo, el mayor valor que tiene nuestro Dios para con nosotros. Es grande en misericordia. Y si nuestro Dios tiene gran misericordia por todos nosotros, ¿qué tendremos que hacer nosotros también? Tener gran misericordia también. Con todos mis hermanos, con todos mis amigos, con todos mis familiares, pero también con mis enemigos.
también con el que está en contra mío. Muchas veces quizás nosotros en nuestro caminar en la vida tenemos personas que nos hieren, que nos hacen daño y que a veces con maldad, con alevosía nos hacen daño, pero nuestro Dios nos manda a tener compasión de ellos. No a usar las herramientas de Satanás, que son odiar y destruir, contra aquellos que están contra nosotros. Nuestro Dios nos dice, con aquellos que son tus enemigos, ámalos, ten misericordia. Ten misericordia de ellos porque ellos quizá un día también se conviertan como tú un día te convertiste. Porque un día yo también estaba contra Dios, también le negué, también era de los malos que hacía daño al resto, pero el Señor tuvo misericordia con aquel hombre, lo trajo a la fe. Ahora ese hombre que recibió esa misericordia también debe practicar la misericordia con todo el mundo, con todo el resto. Luego ahí pasando al versículo 9, dice, el amor sea sin fingimiento. Cuando uno expresa el amor hacia alguien, por lo general hacia su esposa, hacia sus hijos, lo demuestra en forma auténtica y verdadera, porque realmente los ama. Pero cuando nos toca enfrentarlo a aquel que no me cae bien, expresarle el amor, dice ahí que sea sin fingimiento, que no sea con hipocresía, que lo que estoy demostrando sea auténtico y verdadero. Que no sea así como que te amo hermano, te amo, y después me doy vuelta y empiezo a pelarlo y a hablar puras cosas malas. No, que nuestra expresión de amor hacia mi hermano, hacia mi prójimo, hacia todo el que está por delante mío, sea fidedigna, auténtica. Por eso dice, el amor sea sin fingimiento. Y después cierra el versículo diciendo, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Esa frase se ve muy bonita, se ve maravillosa para los que tenemos a Dios en el corazón, pero ¿qué significa? ¿Cómo le explico al mundo qué significa hacer lo bueno, seguir lo bueno y aborrecer lo malo? Lo bueno es hacer la voluntad de Dios. Lo malo es ir contra la voluntad de Dios. Cuando dice ahí, seguid lo bueno, el verbo seguid es kollao, que significa, en el griego kollao, que significa pegarse, como adherirse, unirse a eso. Adherirse firmemente a la voluntad de Dios y hacerla y llevarla a cabo. Y aborrecer lo malo es despreciarlo, dejarlo a un lado. ¿Cuándo nos damos cuenta de ello? Cuando estamos en los caminos de Dios. Cuando estamos en su verdad, en su palabra, cuando estamos aprendiendo de su palabra, de su voluntad, cuando estamos conociendo a Dios, cómo Él actúa, cómo Él hace, fácilmente podemos distinguir lo bueno de lo malo. Los hijos de Dios, aparte, tenemos ayuda, tenemos un Espíritu Santo que nos ayuda también a distinguir lo bueno de lo malo. Cuando estamos haciendo lo malo, cuando estamos en el pecado, nos empieza a dar un avisito, a sangolotear, diciéndonos, cuidado, estás haciendo algo malo. Y viene una culpabilidad y una vergüenza que no siente el mundo. El mundo se goza en hacer el pecado, se goza en hacer lo malo. Y no lo distingue y lo hace. Pero el cristiano hijo de Dios, cuando está pegado a la voluntad de Dios, o sea, a lo bueno, sabe distinguir lo bueno de lo malo y hacer lo bueno y aborrecer lo malo. Después dice en el 10, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Ese en el 10. Ahí si mi hermano avanza al 10, para que la vayamos leyendo. Ahí. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Ahí me metí un poquito también. En el original decía, el primero dice amaos, es la palabra filóstrogos, que es ternura amorosa o un amor tierno que por lo general se expresa entre familiares, de un padre a un hijo, de una esposa a un esposo,
es un amor más intenso, digamos, más amoroso y tierno. Entonces dice ahí, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Y la palabra amor fraternal es la palabra Filadelfia. ¿Les suena Filadelfia? Hay una iglesia ahí que se llama Filadelfia, que es fraternal o amor familiar. Es amor más allá del amor superficial, sino que es un amor ya más cercano, más cálido. Cuando uno expresa ese amor, le sale natural, a uno le nace ese amor hacia el prójimo, hacia su hermano. Y eso es lo que nos llama en este versículo 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Después dice, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Eso de en cuanto a honra significa valorar al que está delante mío. Dice, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Una de las cosas que debemos entender y guardar en nuestro corazón, que aquel que está delante mío en la iglesia, aquel que es hijo de Dios, es un escogido de Dios. Por lo tanto, Dios lo ama tanto o más que a uno mismo. Si yo estoy en contra de alguno de ellos, estoy en contra de uno de los que Dios ama. Y si yo no expreso mi amor a aquel que Dios ama, Dios me va a corregir. Como el otro día aprendíamos acá con la charla de los padres y niños, nos enseñó, los que pudieron asistir, nos enseñaba que los pequeños hay que corregirlos de repente con mano dura. De repente Dios nos va a corregir con mano dura porque no estamos amando como Dios nos pide que amemos. En especial, ahí dice, a los que son de la fe, a los que son nuestros hermanos. Dice, prefiriéndolos los unos a los otros. Honrar al que está delante tuyo. Considerarlo como superior, como mayor a mí. Y de esa manera, estimarlo y amarlo fraternalmente. A veces se producen peleas y riñas en la iglesia porque los hermanos se olvidan de este versículo y de esto que Dios nos pide. Porque vemos en el otro a un enemigo sabiendo que es mi hermano, es mi amigo, está en el mismo bando que yo. Qué feo, qué malo a los ojos de Dios cuando hay peleas entre hermanos dentro de una iglesia. Así no debe ser en la iglesia de Dios y así nos dice acá. En cuanto a honra, en cuanto a estimar al que está delante suyo, prefiriendo los unos a los otros en amor fraterno. Luego, en el 11, dice, ahora hay que ponerse las pilas en lo que hagamos, dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. En lo que requiere diligencia, en lo que requiere trabajar en forma efectiva, o enfocado en el resultado, ser diligente, o sea, yo debo preocuparme de que todo lo que estoy haciendo en el proceso se lleve a cabo de buena manera, conforme a la voluntad de Dios. Pero ahí dice, no perezosos. Muchas veces nos llaman, oye, vamos a hacer una vigilia, necesitamos voluntarios. Y todos agachan la cabeza y empiezan a mirarse entre uno a otro. ¿Y quién va a ser el primero? Pero no tenemos por qué ser perezosos. Tenemos que ser activos en la obra de Dios. Tenemos que estar ahí, ser el primero en levantar la mano. Señor, aquí estoy, yo aporto, yo voy, yo sirvo. Yo pongo todos mis dones y mis bienes, los poquitos que me haya dado Dios, al servicio de la iglesia y de mi Dios. Que no se nos olvide eso. Cuando siempre me recuerdo en otra instancia, no en esta iglesia, cuando le piden a alguien puede orar por el hermano y nadie se asoma. Deberían haber manos peleándose por orar, pero no, es todo lo contrario. Que el Señor cambie nuestro corazón, que sirvamos de la manera que aquí nos pide, diligentes, no perezosos. Después remata el versículo diciendo fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Ahí la palabra ferviente significa, dice en el griego seontes, ferviente significa que hierve, que está ahí con el calor vivo. ¿Se ha fijado cuando, una vez me acuerdo, hermano Francisco, aprovechando que está acá,
comentaba esta palabra ferviente cuando usted ve el agua hervir en la tetera o en el hervidor o en una olla, está hirviendo, está gorgoreando y como que está así activa y como que pidiendo servir el agua. Así debemos estar los hijos de Dios, con fervor, con amor fidedigno y auténtico delante de nuestro Dios en las cosas de Dios. Que es fome, es feo cuando hay que hacer algo y nadie se ofrece. O cuando, es típico, uno hace una petición y suena el grillo, cric, 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 porque nadie quiere alzar la voz, nadie quiere presentarse para ofrecer sus servicios. Por eso, fervientes en espíritu. Ahí, activos. Lo que vayamos a hacer como iglesia para servir a Dios, hagámoslo fervientemente, sirviendo al Señor, como termina el versículo. Luego, el 12 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Cuando llega el tiempo malo, cuando llega el tiempo de sufrimiento, dice ahí, gozosos en la esperanza. Tenemos una gran esperanza. Esperanza de que un día estaremos en el reino de Dios, en plenitud, delante de Él, con un nuevo cuerpo, una nueva vida eterna, una nueva casa, todo nuevo, todo santo, todo perfecto, sin pecado. Y esa esperanza está ahí aguardando por nosotros y esa esperanza llegará porque Dios lo ha prometido, porque Dios no falla. Por eso debemos estar gozosos. No debemos andar por la vida caminando, chuteando piedras, que triste mi vida, que puras penurias, puras cosas malas. Pero todas esas cositas malas son nada al lado de lo que nos espera delante del regreso de nuestro Señor Jesucristo, cuando estemos en su reino. Gozosos en la esperanza, pero si hoy día estamos sufriendo, dice ahí, sufridos en la tribulación. Dice, aunque estemos sin tribulación, tribulación es tilipsis, estemos con paciencia esperando la esperanza bendita que trae nuestro Dios. Muchas veces nos desesperamos, nos agotamos porque oramos y oramos para que Dios me quite esta tribulación, pero no se pasa nunca. Pero cuando nosotros nos bajoneamos, cuando nos vamos al piso y nos olvidamos de la esperanza que está delante de nuestro, claro, las fuerzas decaen y nos olvidamos de que hay un Dios que está viéndonos desde el cielo y cuidándonos y atendiéndonos a nosotros. Cuando nos olvidamos, el sufrimiento se vuelve terrible. Pero cuando estamos tomados de la mano de nuestro Dios, pegaditos a Él, siguiendo su voluntad, haciendo lo bueno delante de Él, esa tribulación, nuestro Dios nos sella con una paciencia que nos apartará de todo mal y todo dolor. A lo mejor el sufrimiento va a minorar, pero sabemos que Dios tiene el cuidado de cada uno de sus hijos y no lo olvida. Tenemos que, ahí dice, sufridos en la tribulación, pero mejor dicho, paciencia en la tribulación. Caminemos de la mano de nuestro Dios. Si sentimos que Dios nos olvidó, a lo mejor es al revés. Nosotros nos olvidamos de Dios porque me preocupé más de mi tribulación que del Dios Altísimo que me está viendo. Y quizás Dios está esperando que yo levante mi cabeza y mire al cielo en oración, derramando mi corazón delante de Dios para que me quite la tribulación. Debemos estar pacientes en la tribulación. Y por eso mismo, constantes en la oración. La oración es estar en comunicación con nuestro Dios permanentemente. Estar en coinonía y en unión con nuestro Dios. Si nos olvidamos de la oración, parece que nos desconectamos porque es como si, imagínese usted, tan acostumbrado que estamos al celular, si usted ahora pierde su celular. Como que queda incomunicado, como que ya no queda aislado del mundo. Eso, muy parecido a eso es no orar. Estar orando es estar ahí, comunicación constante. Quizás, por ejemplo, usted tiene algún hermano o algún grupo que está permanentemente sonando el sonido, el ringtone del celular, ting, ting, ting. Cada 5 minutos llega un mensaje. Está usted constantemente
comunicación con aquellos que están ahí, al otro lado del teléfono. Que nuestro ding ding con nuestro Dios también esté todo el día sonando, sin parar. Orar sin cesar, dice nuestro Dios. Así es, tenemos que estar con nuestro Dios. Y después el 13, ya terminando esta parte que queríamos revisar hoy, dice ahí el 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Aquí también me fui al original griego, más que nada para entender o profundizar en lo que nuestro Dios nos quiere dar acá. La palabra hospitalidad viene del griego philoxenia, que significa amor a los extraños, amor a los extranjeros. Cuando en el mundo antiguo se producía que habían migraciones o una persona viajaba de una ciudad a otra, cuando llegaba a la nueva ciudad era un extraño y no tenía dónde llegar, ni alojarse, ni dónde comer. Y ahí venía esa hospitalidad de aquellos que estaban ahí. Y lo que hacían, hermanos, eran acogidas a aquellos en sus casas, les daban alimento, los atendían, los cuidaban y los trataban bien, con el amor con que Dios nos trata a nosotros. Y eso es lo que nos están pidiendo acá. Recordando lo que dijimos hace un rato con la gente del sur, que era tan hospitalaria, es hospitalera con los extraños. Muchas veces, claro, uno dice, a lo mejor llega alguien que puede ser peligroso, pero a nosotros no nos dicen, hagamos una discriminación con aquel que sí, no, ese tiene mala cara, no, mejor no. No, nosotros debemos ser hospitalarios con todos. Y si alguien se porta mal, entonces ahí lo reprendemos y lo sacamos. Pero compartiendo las necesidades de los santos, más aún si es un hermano en Cristo. No lo conozco, a lo mejor es hermano en Cristo porque yo sé que asiste a una iglesia allá en el sur o en el norte, pero ahí con mayor razón soy hospitalario. Pero nos llaman a ser hospitalarios con el extraño, a ser amorosos con el que viene de afuera. También se aplica en nuestra época a aquellos que viajan de un país a otro. Hemos tenido acá en Chile hartos emigrantes que han llegado a este país también. No podemos tratarlos como pecadores, como malos. Tenemos que acogerlos y muchas de las iglesias nuestras han acogido a esos hermanos. Y con ese amor que Dios nos muestra, también los tratamos a ellos. Y les predicamos la palabra, aprovechando de cumplir el mandato de nuestro Dios, les enseñamos la palabra de Dios si es que no la saben. Y con eso terminamos esta primera parte de este capítulo 12, donde nos enfocamos en la conducta de la iglesia dentro de la iglesia, cómo debemos comportarnos como iglesia, como cuerpo de Cristo. Luego, en los versículos que siguen del 14, veremos cómo ahora enfrentamos a la sociedad, cómo enfrentamos a los que están afuera de la iglesia. Pero si recuerdan, en los capítulos anteriores de Romanos veníamos en esta dicotomía que había entre judíos y gentiles, que formaban dos bandos que querían disociarse y cada uno hacer por las suyas, pero Pablo, con su tirón de orejas, gastó hartos capítulos del libro de Romanos para decirles, ¿saben qué? En el cielo no habrán judíos, no habrán gentiles, habrán un tipo de personas que son los pecadores perdonados por Cristo. Aquellos que dieron su paso de fe, aquellos que hacen estas buenas obras que nos manda hacer en esta primera parte del capítulo 12, aquellos que con amor han caminado en el mundo dando testimonio de que son discípulos de Cristo, hijos de Dios. Y todas estas enseñanzas que nos deja acá el apóstol Pablo es para que nosotros la pongamos en práctica, para que seamos y demostremos que somos auténticamente discípulos de Cristo, que somos hijos de Dios. Que el Señor nos ayude a caminar junto a Él, que el Señor nos enseñe. Muchas de estas cosas son difíciles, cuestan, nuestro corazón igual es duro, rebeldes, les cuesta. Algunas cosas son muy fáciles, otras nos cuesta mucho más, pero el Señor nos dio estos dones, nos dio grandes cosas, no a algunos, a todos los hijos de Dios les dio un don. Si usted no lo sabe, no lo entiende o no sabe qué don tiene, empiece a buscarlo, póngase en oración y una vez que lo encuentre, póngalo
al servicio de Dios. Porque cuando lo ponga en práctica, ahí se verán los frutos. Si usted se queda ahí esperando que Dios haga algo en su vida, no va a pasar mucho. Tenemos que ir delante de nuestro Dios y decirle: Señor, aquí estoy a su servicio. Estos dones que me diste los pongo en práctica y los uso para hacer tu buena voluntad. Damos gracias a Dios. Oremos. Padre amado, Padre santo, te damos muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, porque un día nos viste pecadores, nos viste perdidos, porque estábamos perdidos realmente sin derecho a entrar en tu reino. Te damos gracias porque tú derramaste tu amor y tu misericordia por tus hijos. Damos gracias porque nos entregaste tu palabra y por medio de ella nos enseñas grandes cosas, grandes maravillas que para el mundo están ocultas porque no quieren buscarte a ti. Padre mío, damos gracias porque tú nos enseñas, nos revelas estas cosas y podemos ahora guardarlas en nuestro corazón, ponerlas en práctica, hacer tu buena voluntad, caminar junto a ti. Padre mío, gracias porque tú nos escogiste, nos diste estos dones. Ayúdanos, Padre, a ponerlos en práctica. Ayúdanos a usarlos. Ayúdanos a ponerlos a servicio de la iglesia y a ser más discípulos, a caminar junto a ti, a hacer tu voluntad. Padre mío, ayuda a tu iglesia. En estos últimos tiempos será difícil, el mundo se opone, nuestros corazones también son tentados, son guiados al mal, pero nos sostenemos de aquel quien es más poderoso que todo, más poderoso que nuestro corazón duro, aquel que puede reblandecer nuestro corazón y doblar nuestro servicio. Padre mío, entregamos nuestras vidas en tus manos, así como dice tu palabra, en sacrificio vivo, agradable y perfecto, para que hagamos tu buena, santa, perfecta voluntad. Damos gracias por todo y pedimos tu bendición para tu iglesia en esta hora. Y todo lo pedimos en el santo nombre de aquel que dio su vida por nosotros y le esperamos de vuelta un día para darle la gloria en persona. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Muchas gracias, mis hermanos.